8 de la mañana, 49 minutos, 22 grados la temperatura. Lo primero es darle la bienvenida y los buenos días al consejero de primaria, Pablo Cayani. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, siempre que hablamos de educación, siempre que toquemos el tema de educación, vamos a estar tocando un tema sensible. Normalmente tenemos siempre una respuesta inmediata a través de las redes sociales con muchos de nuestros televidentes que inclusive nos trasladan preguntas que de hecho desde ya les decimos, siempre la producción está viendo las preguntas y tanto Lorena como Danilo lo están haciendo, pueden trasladarnos preguntas que quieran realizarle al consejero de primaria. Pero a propósito de lo del verano educativo, me parece que lo bueno es, antes de realizar el balance, contextualizar un poco qué es verano educativo, obviamente cómo ha funcionado en este nuevo año y hasta cuándo está funcionando, Pablo. Bien, verano educativo es una propuesta que implica abrir las escuelas en verano. Esto comenzó como verano solidario hace 28 años, sí. Yo estaba en la escuela todavía. En aquel momento la razón tenía que ver fundamentalmente con abrir los comedores en verano, es decir, con que los gurises pudieran alimentarse en el verano. Y el programa se ha ido reformulando, pasó por diferentes nombres y el año pasado tuvo una nueva reformulación a partir de intentar generalizar cuáles eran las características de los buenos proyectos de verano. Ahí se trabajó con los docentes que trabajan en verano educativo y se vio que en realidad los buenos proyectos de verano no está la escuela sola, están otras instituciones públicas, están las comunidades. Los buenos proyectos de verano tenían propuestas de campamento, los buenos proyectos de verano tenían propuestas de actividades acuáticas, ya sea piscina, playa, río o guerra de agua. Y tenían una característica que era que ponían el pienso en actividades que fueran fundamentalmente lúdicas, pero que permitieran aprendizaje. Bien. Es así que se trabajó junto al MEC, al MIDES, al INAU, a las intendencias, a los municipios, en reformular el verano y en presentar una propuesta de verano que fuera atractiva para los gurises, que tuviera que ver con los intereses, que tuviera como eje lo lúdico, y que tuviera campamento, que tuviera piscina, que tuviera playa. Y del lado de primaria, mirar con mucha fuerza lo que es el tránsito, digamos, entre el primer ciclo, el de inicial a primero, que es uno de los lugares donde tenemos dificultades, y fortalecer otro de los lugares donde tenemos dificultades, que es el egreso de la educación primaria hacia la educación media. Hacia, claro, secundaria. Esto viene en su segunda semana, ya tercera semana de funcionamiento, va hasta el 8 de febrero. Este año hay 1000 niños más que el año pasado, hay más escuelas y también es un aprendizaje para los adultos que estamos en el verano educativo, sobre todo para los compañeros, porque implica una propuesta que no tiene grados, que no tiene túnicas, que no tiene moñas, sino que el eje es lo lúdico, el eje es la circulación de los gurises. Sí, están en vacaciones y se les hace sentir que están en vacaciones. Efectivamente, es un espacio donde los gurises van porque disfrutan, los adultos tienen el trabajo de a partir del disfrute generar aprendizaje. Esto para la escuela tradicional, para lo que pasa de marzo a diciembre, es una propuesta que enriquece porque pone a los adultos en otro lugar, pero también pone a los gurises en otro lugar. Y por ahora las evaluaciones que venimos recibiendo tanto de los gobiernos locales como departamentales, como de los diferentes organismos, es que la propuesta efectivamente cumple con lo que tiene pautado. Esto es gracias a todas esas instituciones, pero también gracias a los colectivos docentes y a las comunidades que acompañan estos proyectos. Y el año pasado se sumó una propuesta de verano en el complejo Sutel, que es muy demandada porque tiene piscina todos los días, claro, muy lindo. Una propuesta divina. Y este año sumamos una experiencia con la Intendencia de Canelones, donde en Estación Atlántida y asociado a que las mamás trabajan vinculados a la zafra de turismo y se necesita más horario de cuidado de los gurises. En vez de 5 horas, la propuesta tiene 8 horas y en este caso se hace en coordinación con la Intendencia de Canelones, que es quien se encarga, digamos, de la extensión horaria. Obviamente, mientras estamos hablando, te invito a que veas allí un segundo la imagen. Hemos tenido allí una enorme cantidad de imágenes de diferentes tipos de actividades que se están llevando adelante. ¿Tienen estudiado la media de edad en la que más prende el verano educativo?
No, se va a poder hacer un corte de cuál es la demanda, pero efectivamente es una propuesta que por cómo se está desarrollando tiene demandas desde inicial, fundamentalmente por necesidad de cuidado de la familia, sí, hasta de los gurises más grandes de la escuela, hasta los de sexto, porque además los 50 campamentos educativos son para cuarto, quinto y sexto, entonces claro, ahí ya tenés hay una razones, clara. Hay razones interesantes para ir a una escuela en verano. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, aquellos padres que puedan estar enterándose por primera vez de esta situación como para, de alguna manera, ya prácticamente estamos hablando de la finalización, aunque recién decías, la fecha es el 8 de febrero, como para tenerlo presente, para tenerlo previsto, como para agendarlo? Digo, más allá de que estamos hablando de 12.000 niños, por lo menos hasta ahora, me imagino que este crecimiento de 1.000 del 17 al 2018 tendrán previsto que sea un poquitito más amplio para el próximo año. Sí, a la hora de evaluar vamos a tener que prever la extensión del año que viene. Los papás, en primer lugar, si hoy, el día de hoy, si queda lugar en alguna de las 139 escuelas, hoy se puede sumar. Hoy se puede sumar. Las escuelas están colgadas en la web de primaria del CEIP. Los papás tienen que saber que las preinscripciones de verano se hacen en octubre, noviembre del año anterior. Se consulta a las escuelas qué niños van a participar de verano educativo y ahí se hace la preinscripción. No tiene que ser en su propia escuela, puede ser en cualquier otra escuela. Es más, tenemos gurises que van a educación privada durante el año y están participando de propuestas de verano. No es un requisito ser estudiante de la escuela pública. Y esa preinscripción se confirma el primer día de verano, donde, bueno, de octubre, noviembre, a veces a enero, las familias o pudieron conseguir una licencia o tuvieron otro trabajo, etcétera. Y bueno, ahí lo que se hace es se confirma con cada uno de los preinscriptos a ver si van a participar o no. Y ahí se bajan los que no participan y se da lugar a lo que es la lista de espera. Verano educativo, lo decíamos recién, lo decía el consejero de primaria, hasta el 8 de febrero, un crecimiento exponencial importante, pero que claro, depende también de un tema de infraestructura, de un tema de acercamiento, no solamente tema escuela, sino aquellas ONG que puedan estar colaborando. Es decir, que podemos estar hablando tal vez para un futuro de una universalización del verano educativo. Es decir, alguien de alguna manera está mirando el proyecto con los ojos de decir, podemos tener una escuela pública para todo el año, en este caso con actividades puntualmente lúdicas, puntualmente de vacaciones para los chiquilines, pero ya un universo un poco más completo. Yo creo que universalizar el verano sería un esfuerzo importante, ¿no? Estamos hablando de que tenemos 12.000 niños, pero en la escuela pública participan 350.000. Por eso, pero ¿hay una demanda presupuestaria importante para eso? Esto implica un mes más de salario, implica un mes más de servicio de comedor, pero implica además campamentos, implica además el transporte para los campamentos, es decir, que hay un esfuerzo presupuestal importante de la administración. En este caso lo tienen evaluado cuando llegan a estos 12.000 niños, ¿en cuánto se sitúa del presupuesto de primaria? Y nosotros tenemos solamente los números de primaria. Cuando hagamos la evaluación vamos a ponderar lo que ha aportado el Ministerio de Educación y Cultura, el MIDES, el INAU, las intendencias. No nos olvidemos que las propuestas de verano cuando van a la playa se articula con el programa Playa de la Intendencia. Claro. Es decir, hay un trabajo interinstitucional muy fuerte de quienes trabajan con infancia y con los temas que tienen que ver con la estación del verano y efectivamente a la hora de hacer la evaluación vamos a tener que ponderar eso para que la población sepa y para que la administración también sepa cuánto invertimos en el verano. Esto es una buena inversión porque ensancha derechos, digamos, ensancha ciudadanía y efectivamente lo que estamos viendo es que el año que viene vamos a tener que ampliar. No sabemos cuánto porque ahí hay que afinar el lápiz desde el punto de vista presupuestal, pero además desde el punto de vista de cuáles son los lugares del país donde se necesitan más estas propuestas, ya sea por razones de la zafra del turismo, por situaciones de vulnerabilidad o porque efectivamente contamos con un espacio físico como el de Sutel, que tiene gimnasio y piscina y es
una cosa maravillosa. No, además tiene un elemento que me parece que es fundamental, que es la asociación directa o indirecta que el niño comienza a hacer de que la escuela es algo más que el lugar a donde voy exclusivamente a aprender, a tratar de sacar una buena nota, a pasar de año, etcétera. O sea, todo lo que sabemos que es el concepto que nosotros desde niños tenemos con la escuela, ¿no? Es decir, le varías un poco la cabeza y la escuela pasa a ser otra cosa además. La escuela, los docentes tienen una oportunidad de experimentación pedagógica que es inigualable. Es decir, son 100 gurises en la propuesta, no hay grados. Todo aquello de que la educación tiene que personalizarse, tiene que ir a la singularidad del niño y no puede pensar más en términos homogéneos, en la propuesta de verano claramente es así. Por eso yo decía que primaria gana también en cómo cambian los adultos que participan de la propuesta de verano. Lo otro que es relevante es que efectivamente abre posibilidades para los gurises que de otra manera no tendrían, digamos. Si yo lo pienso solo en tiempo pedagógico o en tiempo de educación, un gurí que participa de verano educativo es como si tuviera 2 meses más de clase. Claro. Entre el campamento y las 5 horas, es como si tuviera 2 meses más de clase. Ahora, tener 2 meses más de clase en una propuesta donde vos efectivamente te separás de tu familia porque vas a un campamento, o participás de una caminata por adentro de un monte, o vas a un museo, o vas a una playa, no de ir a la playa, sino de ir a trabajar a la playa, cómo cuidarse, cómo cuidar a los otros, cómo cuidar el medio ambiente, digamos, es significativamente diferente y nosotros creemos que efectivamente los gurises cambian después de eso. Claro. Te saco un poco de la comodidad de la charla para pasar. Yo diría que lo adelantó un poco Danilo, a partir de las declaraciones del cardenal Sturla sobre el tema de la ideología de género, se podría ir un poco más allá, porque se ha escuchado desde diferentes actores fundamentalmente políticos, y obviamente políticos de oposición, sobre la ideologización que de alguna manera el Frente Amplio ha generado en la educación en nuestro país. Entonces, no quiero específicamente dejarlo solo en lo de Sturla, que venía por el lado de la ideología de género, sino en general sobre el dedo acusador que se ha puesto sobre la situación de, por ejemplo, desde los manuales, por ejemplo, el manual de sexología, es decir, esas críticas que han surgido, que han encontrado eco también en la ciudadanía, o en parte de la ciudadanía, debo ser respetuoso en ese sentido, porque también ataca o toca temas muy sensibles para los padres, que es, no, la enseñanza es hasta determinado punto, es decir, de la puerta de mi casa para adentro hay cosas que son privativas de papá y de mamá, de cómo las enseñamos o cómo las transmitimos. ¿Cómo has visto estas últimas críticas, en definitiva, que se han realizado? Bien, ahí hay como 2 aspectos. Uno que me parece central, que a veces se pierde de vista, es la educación sexual es un derecho de los gurises. No es, digamos, no es una potestad que definan los adultos, sino el marco legal señala que los niños tienen una serie de derechos, y entre ellos derechos está recibir una educación sexual. Lo dice la Convención, lo dice la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, lo dice la Ley de Educación. Y ahí no estamos, digamos, en un lugar, estamos en un lugar donde podemos discutir cuál es la mejor manera de garantizar el derecho. Ahora, no estamos en un lugar donde se pueda discutir esto otro. Y el otro plano es apelar al concepto de ciudadanía. A ver, me extiendo un poquito. La infancia como infancia nace en el siglo XII. Es decir, 1200 años después del nacimiento de Cristo. Llegar a la Convención de los Derechos del Niño fue a finales de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, la humanidad ha ido cambiando qué es lo que entiende por ciudadanía. Si uno piensa lo que era un ciudadano en la antigua Grecia o lo que era un ciudadano en 1830 en la Constitución, bueno, los ciudadanos, los que podían votar eran varones mayores de 25, con propiedades, alfabetizados. Bueno, eso es un disparate pensarlo hoy así. Y lo que nos pasa ahora tiene que ver con eso, es decir, el concepto de ciudadanía se ha ampliado, se ha ensanchado, se han reconocido derechos
la mujer, pero de sectores que han sido subalternos tradicionalmente, como los homosexuales o sujetos colectivos que han logrado que se reconozcan derechos, entre ellos la infancia. Cuando alguien avanza en derechos, hay alguien que pierde privilegios. Digamos, la construcción de igualdad tiene la contracara que es eliminar o bajar la desigualdad. Obviamente, cada paso hacia adelante que des en ese sentido es un paso menos que pueden considerar los padres tienen sobre eso. Entonces, es muy razonable que religiones o que sectores que tenían los privilegios sientan que los pierden y protesten por eso. Es decir, el cardenal o que sectores, no sé, varones mayores de 25, blancos, profesionales, no estén contentos con el avance de derechos, quiere decir que efectivamente el avance de derechos se está dando, tanto en infancia como en la mujer, como en colectivos que han sido históricamente vulnerados. Supongo que nadie quiere el recorte de los avances de los derechos. El tema está en que también es un derecho y una obligación de los padres, la patria potestad, y entre las cuestiones de la patria potestad, la ley me obliga a mí a darle educación a mis hijos. Pero entonces no es que se la dé yo, se la da otro. No, eso es parte de cómo se hace la caricatura del debate. Primaria puso a disposición de los docentes una propuesta didáctica, pero esto no significa que las familias no eduquen más. Que la escuela trabaje el origen del universo no quiere decir que las cosmovisiones que explican el origen del universo por razones no científicas no sean válidas. Y la construcción de la identidad y de los niños en la escuela pública va a ser respetada. Es impensable que un docente, cuando trabaja el origen del universo, le diga a un niño que sus creencias no son válidas. Claro. Lo que le va a explicar es, bueno, que la evidencia que existe o el conocimiento científico disponible hasta este momento es y que las creencias que tiene la familia o las creencias que tiene en la cual se está construyendo el niño cotidianamente son válidas. Lo mismo sucede con una propuesta de los derechos sexuales y reproductivos o de la educación sexual. Cuando se piensa esto, si lo pensamos en términos del niño concreto, de Juan, de María, yo no puedo pensar que voy a tener a un maestro o a una maestra mejor discutiendo con la familia si sus creencias son válidas o no. Lo que vamos a tener es un maestro trabajando con cuáles son los derechos que tienen los gurises, porque los derechos los tienen que saber, los tienen que construir, tienen que saber que nadie los puede tocar si no quieren, si no les gusta. Tienen que construirse además como sujetos, es decir, la distancia que tenemos entre los seres humanos uno la construye en la infancia. Digamos, habemos algunos que nos gusta más que tener gente cerca y otros que si nos abrazan nos sentimos incómodos. Bueno, eso es parte también de lo que se trabaja en la escuela. Y eso no tiene que ver necesariamente con las creencias de la familia. Claro, y no será, tal vez, y de repente me estoy metiendo en una cuestión más semiótica, pero que de repente uno a veces lo siente, que el discurso político de la fuerza de gobierno muchas veces parecería estar emparentado con las decisiones que se toman a nivel educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber una percepción equivocada, tal vez, malinterpretada, o tal vez esto esté hecho a propósito, de que, uy, qué coincidencia, le enseño al niño determinado tipo de cosas que son las que determinados dirigentes políticos dicen son las bases del pensamiento frente amplista. Me metés en una pregunta complicada porque yo hay cosas que... la idea es que sea complicado. No, porque creo que pasa por ahí la crítica. La crítica yo creo que no es sobre la sustancia específica de qué le recortás de derecho al padre, sino en cuánto de coincidencia tiene con la política partidaria. Yo creo que ahí hay que preservar a los gurises y a la escuela de los debates de los adultos. Sobre todo cuando las razones de los debates de los adultos no aparecen claras. Entonces, ¿un niño tiene derecho a la educación? Sí. ¿Tiene derecho a la salud? Sí. ¿Tiene derecho a recibir educación sexual? Sí. Después lo otro, que los adultos lo gestionemos lo mejor que podamos. El polarizar en este sentido, yo creo que representa
parte de los conflictos que tiene la sociedad, pero además representa una polarización sobre una caricatura que no es la que pasa en la escuela. Yo hice toda mi educación en la escuela pública, fui a educación inicial y sí, tuve maestras que me hicieron ejercicios parecidos a lo de las cosquillas. Y estamos hablando de hace ¿Vos 35 años. En la escuela, en mi época, obviamente te imaginarás que no existía. Es que cuando... No existía ni siquiera a nivel secundaria. Cuando se explica, cuando se trabaja con juegos que reconocen la igualdad entre el niño y la niña, y efectivamente no hay juegos de niña y no hay juegos de niña, sino que hay juegos, los niños juegan, es educación sexual. Es decir, cuando no solo los niños juegan al fútbol, sino que juegan las niñas, es educación sexual. Cuando no solo las niñas juegan con los juegos de niña, digamos. A las muñecas. A las muñecas. A la antigua. A la antigua. No el niño que quiere jugar con las muñecas necesariamente está teniendo una condición. Y se reconoce que efectivamente lo que no hay juegos de niñas ni de niños, sino que lo que hay son niños jugando. Claro. También estamos diciendo que la igualdad también existe desde la infancia. Yo entiendo que esto pueda molestar y entiendo que moleste muchísimo en estructuras que efectivamente las mujeres no pueden acceder a determinados lugares. Y me parece que además hay que ser muy franco, muy tolerante, muy claro en el respeto a tradiciones y a religiones que han construido la historia de la humanidad. Por suerte Uruguay separó la Iglesia del Estado y las decisiones que tienen que ver con política pública, con construcción de igualdad, no son decisiones de la Iglesia, sino que son decisiones que toman los ciudadanos. Pablo, muchísimas gracias, un placer realmente haberte tenido esta mañana aquí. Un placer poder participar un rato con ustedes y me la complicaste. Bueno, la idea era hacerte sentir cómodo al principio. Bueno, estabas bien, estabas con un mate ahí, bárbaro. Pablo Cayani, consejero de primaria con nosotros en la mañana de Arriba Gente. Seguimos con Danilo.